Tiene una agenda por lo general muy apretada y bueno, pues es un honor tenerla aquí por su trayectoria a lo largo de pues ya varios años, más de 10 años, desde el 2012, ¿verdad? Y bueno, pues aquí está Karina Duarte. Muchas gracias. Pues primero una disculpa, ha sido una mañana un poco caótica. Me tocó ir desde Pantitlán y esto fue tremendo. Bueno, pues primero agradecerles que haya este tipo de espacios para discutir lo que está pasando, que no es menor. A todo el mundo trato de mencionarles que los momentos que estamos viviendo difícilmente tenemos oportunidad de leerlos en tiempo real. A veces hablamos de estos momentos históricos, de estos bloques y lapsos, ¿no?, de décadas, o algo que es tan contundente que ya no hay vuelta atrás. Y no es el caso de lo que estamos viendo. Hace un par de años empezábamos a ver ciertos síntomas del mundo que nos está tocando vivir. Lo de Ucrania no es menor, lo de Palestina no es menor. Sin embargo, lo que ha pasado en los últimos meses, a mí me parece difícilmente incluso podemos darle seguimiento a la actualidad en el mundo por los diferentes actores, movimientos, presiones, pero también las dimensiones que creo que no hemos podido asimilar, ¿no?, en ese sentido, que no habíamos visto tiempo atrás. Lo que pasa el pasado 3 de enero es en Venezuela, que lo habrán visto ya todos y todas a estas alturas. Para mí era muy difícil tratar de entender, ¿no?, qué es lo que pues qué es lo que estaba pasando en ese momento. Yo estaba afortunada o desafortunadamente despierta, y de repente empiezan a llegar muchos mensajes diciendo, es esto verdad, pero vivimos en un país en donde utilizan imágenes de Bagdad para decir que Sinaloa, en donde utilizan, ¿no?, inteligencia artificial. Entonces para mí tardé bastante en procesar que lo que estábamos viendo era algo real, algo inédito, pero también confirmaba lo que habíamos dicho muchas personas desde hace mucho tiempo, que Palestina era pues un prototipo de lo que podría ocurrir ya en cualquier parte del mundo, es decir, bombardear, cometer un genocidio ante los ojos de todos, y que no hubiese una instancia, un organismo capaz de detener nada, ¿no? Es decir, cuando dicen Make America Great Again, hacer América, ¿no?, Estados Unidos específicamente grande de nuevo, se refieren a volver a esos inicios expansionistas, gangsteriles, de principios, ¿no?, de 1823, con la llamada doctrina Monroe, que es ocupar territorios, robar, despojar sin mayor pudor. Y esto estábamos viendo ahora en Venezuela. Ya no era el Medio Oriente, ya no eran latitudes que a lo mejor difícilmente podemos seguir en tiempo real, o que logramos dimensionar, incluso por barreras lingüísticas. Lo de Venezuela había sido entonces una estrategia orquestada durante muchísimas décadas, específicamente a partir de 1999, que gana la Revolución Bolivariana, y que en ese momento, y hay en realidad una lectura también que tendríamos que estar haciendo desde las izquierdas, porque el proceso de la llamada Revolución Bolivariana no surge como un proyecto socialista, surge como un proyecto de estado de bienestar. En ese momento el propio, incluso Hugo Chávez, hablaba de una dictadura en Cuba, ¿no? Es decir, hay una transformación de su pensamiento por el simple hecho de querer redistribuir los recursos naturales y las riquezas que éstas generan dentro de la población. Eso era tan radical en un momento en donde la oligarquía petrolera venezolana tenía absolutamente todo el control de la renta petrolera, que empiezan a intentar darle un golpe de Estado en abril del 2002. Un golpe de Estado que duró pues menos de 72 horas y que fue gracias al pueblo en las calles, gracias a una sección también de una facción del ejército, que pues después de que secuestran a Hugo Chávez lo traen de vuelta al Palacio de Miraflores. Ese hecho concreto es lo que hace que empiece a radicalizarse el proceso de la Revolución Bolivariana, de decidir por qué el hecho de buscar disminuir la pobreza, la desigualdad, resulta una agresión para esas élites. Y entonces, evidentemente, la cercanía también con la Revolución Cubana, que vendría después, tendría un efecto implícito dentro de un proyecto que se empezaría a denominar pues abiertamente socialista en Venezuela. Y eso llevó a, cuando decimos cómo se mira tal vez la lucha socialista, creo que muchos nos cuesta trabajo cómo trasladar esos debates a algo específicamente, ¿no?, algo muy concreto, que no solamente sea
alguien dictando el rumbo, que es lo que nos quisieron hacer creer que ocurría en Venezuela, una dictadura, una imposición de un modelo, y lo que vemos es un sistema en donde hoy hay más de 4.000 comunas en Venezuela, de las que poco se hablan, es decir, 4.000 unidades productivas, 4.000 grupos organizados, algunos de 20, algunas de 1.000 personas, algunas de 5.000, para producir lo que el propio pueblo necesita. Y eso generó que por más sanciones, por más bloqueo económico que impulsó Estados Unidos durante todos estos años, pues se empezara a generar una economía autosuficiente, ¿no? Productiva, y que hasta hace unos meses, en diciembre, pues, específicamente, Venezuela ya producía el 94% de los alimentos que consumía, a partir justamente de esta producción. Ya no les pues decían, le hacen lo que quiera Juárez, ¿no? Estas sanciones, este bloqueo, porque ya había un desarrollo productivo dentro del país. Entonces ya habían intentado absolutamente de todo. Estados Unidos ya había intentado el golpe de Estado en abril del 2002 contra Hugo Chávez. Empezó a tratar de asfixiar a través del financiamiento de grupos como la propia María Corina Machado, que en su momento pues también fue la líder del antichavismo cuando estaba Hugo Chávez vivo. Empezaron a financiarlo, empezaron a generar disturbios, ¿no? Hubo intentos de actos terroristas que fueron desmantelados durante muchos años, hasta que Barack Obama en el 2015 declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Esa amenaza lo que hace, que ya declararon también ahora a Cuba, ¿no? Han declarado a todos los gobiernos que se asumen los enemigos de Estados Unidos, lo que hace es empezar a poner medidas de asfixia para impedir que Venezuela adquiera medicinas, adquiera comida, adquiera insumos tecnológicos, y eso va a derivar en, sí, momentos muy graves que se sumaron a un intento de golpe de Estado en 2019 con Juan Guaidó al frente, pero lograron generar un poder popular que Estados Unidos no tiene claro cómo funciona, ¿no? Es decir, la gente terminó organizándose económicamente, políticamente, ideológicamente, terminó fortaleciendo el proceso que querían derrumbar, y eso hace que la desesperación de Estados Unidos pues sea cada vez mayor. Intentaron todas las medidas que hemos visto en Irak, en Afganistán, pero a diferencia de muchos de estos países, el pueblo venezolano se encuentra armado, ¿no? Hay 5 millones de milicianos que cuando empiezan estas agresiones, previo al 3 de enero de Donald Trump, en general desde Joe Biden, estas primeras semanas lo que hacen es incrementar incluso los milicianos y llegar a 8 millones de personas armadas en Venezuela. Es decir, sostener una ocupación pues iba a ser imposible para Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Venezuela ahora se vuelve un laboratorio militar tecnológico de lo que Estados Unidos puede llegar a ser. Lo que cuentan ahora con el ataque es que no había ni siquiera noción de que esa tecnología militar existía, un despliegue en múltiples capas de drones, algunos desactivando fuerzas armadas, otros atacando, otros haciendo mapeo de las zonas, otras siguiendo a objetivos militares muy específicos. Total que esto ni siquiera fue un despliegue en territorio, que es para lo que dicen los venezolanas estábamos listos, ¿no? En la batalla cuerpo a cuerpo, pero resulta que el despliegue militar era de tal novedad que dejó desarticulados a todos y a todas, y lo que cuentan es que pues al ver eso, Nicolás Maduro dice, me voy, ¿no? No vamos a empezar una batalla, y mucho menos en Caracas, ¿no? Y que esto termine en una masacre. Y lo que se hace es, lo que originalmente el propio incluso chavismo había propuesto, que es generar un diálogo con Estados Unidos. Que quede claro que no es que hubiera una negación en ese sentido de comerciar con Estados Unidos, aún el propio Hugo Chávez enviaba petróleo, enviaba gas a las comunidades. Yo cuento mucho eso porque se olvida que parte de la idea internacionalista también de Chávez, de Fidel, era ayudar no solo a los pobres y las más pobres de sus países, sino del mundo. Entonces mucho del gas llegaba a las comunidades más pobres del Bronx en Nueva York. En el Bronx hay un gran mural de Hugo Chávez, porque en la etapa de frío, pues millones de personas a lo largo de la historia han muerto en Estados Unidos, los pobres, ¿no? Pues mueren en las calles, y lo que hacía Chávez era mandar gas para las calefacciones de manera totalmente gratuita.
gratuita. Entonces, pues eso terminó en secuestrar a Nicolás Maduro en una película que yo digo ni Steven Spielberg se le hubiese ocurrido un guión de estas dimensiones, el 3 de enero, que ha marcado como pues una nueva forma del imperialismo estadounidense de, primero, no respetar ninguna convención, ningún tratado, ninguna institución, que ya habíamos visto, insisto, en Palestina. Después lo vimos en el Caribe y también en el Pacífico, que eso se borra, ¿no?, de las narrativas, pero también una de las lanchas bombardeadas fue en territorio mexicano, fue en el Pacífico, y eso se olvida y se desaparece, pero las agresiones también están en contra de nuestro país. Siguieron después ya con la incursión militar, dicen que muchos de estos drones fueron desplegados incluso desde las costas y ya hasta el último momento se desplegaron entonces las tropas. Y si hay un país, digo, esto lo vemos en 25, 26 años, en el caso de Venezuela, 25 años, pero en el caso de Cuba es atroz la asfixia, ¿no? Son 60 años en donde antes de Venezuela y secuestrar presidentes, ahí ya habían intentado también absolutamente de todo. Empezando por un bloqueo que a la victoria de la Revolución Cubana, recordemos, había una dictadura impuesta por Estados Unidos de Fulgencio Batista. El propio Estados Unidos se queda solo porque Fulgencio pues, se le revela y le dice, pues no, ya no te va a hacer caso, y entonces deciden quitarle al apoyo, y de hecho parte del primer intento de bloqueo no viene cuando triunfa la Revolución Cubana, es en contra, incluso en el 59, en el 58, previo a que triunfe la Revolución Cubana, en contra del propio Fulgencio Batista. Hay un periodo en el que Kennedy se pregunta, ¿y estos barbones serán buenos, serán malos? ¿Cuál es el carácter de esta revolución? Los dejan un tiempo hasta que se dan cuenta que pues esos barbones son marxistas-leninistas y entonces no les gusta mucho ese proyecto y empieza entonces sí este embargo, que no es un embargo, es un bloqueo económico-financiero absolutamente genocida, que de acuerdo a varios estudios se estima que ha costado la vida al menos de 200,000 personas por el bloqueo de insumos médicos, de alimentos, etcétera, además de los múltiples ataques terroristas que también se nos han borrado de la historia. El bloqueo empieza en 1960, en el 61 intentan invadir Cuba militarmente, 1,400 personas entrenadas por la CIA desembarcan en Bahía de Cochinos, y es una rebelión que en menos de 72 horas es asfixiada por la Revolución Cubana, ¿no? Al frente está Fidel Castro, y combaten, los detienen, y los deportan, hay varias bajas de ambos lados, y ese es como lo que se conoce como ese Vietnam latinoamericano. De ahí empiezan bastantes leyes, la Helms-Burton, la ley Torricelli, durante muchos años, para empezar a asfixiar también a Cuba económicamente, que dependía fundamentalmente del azúcar, ¿no? Y que antes, y recordemos, y es importante tenerlo presente, al imponer la dictadura, lo que buscaban Estados Unidos en la isla, primero era hacer, pues eso, la Riviera, ¿no?, cubana, un resort para las grandes élites, una gran isla de Epstein, en realidad, eso era Cuba en su momento. También la industria azucarera, los ingenios iban también para pues, la industria estadounidense, ¿no? Es decir, era un enclave colonial de recreación también, ¿no? Y demás, y eso es lo que buscan ahora recuperar. Después lo que vemos son un montón de ataques terroristas, ¿no? Recordemos esto que encabeza Posada Carriles, que es explotar un avión de Cubana de Aviación en donde mueren más de 70 personas, explotan también barcos, ¿no? Hay un barco que ahora no recuerdo el nombre, en los 70s, un barco francés que está en el malecón, lo explotan hoteles. Es decir, hay una serie de atentados terroristas durante muchísimos años que también es importante recuperar dentro de la memoria. No solamente es un bloqueo económico, financiero, sino también han asesinado directamente personas. Este grupo de Miami, que hoy también tiene un relevo. Es decir, no es solo Marco Rubio, es todo este grupo que durante décadas se ha anclado y que ha buscado asfixiar a la Revolución Cubana de múltiples maneras. Y ustedes saben que Fidel Castro se documentó que hay más de 600 formas en las cuales intentaron asesinarlo, ¿no? Es decir, también Cuba fue un gran laboratorio de hasta dónde podían ir, hasta dónde no. Y ahora, a propósito que estamos hablando mucho de la educación en México estos días, pues al final también es cómo se sostiene esa revolución
Pues a través de procesos pedagógicos revolucionarios, de recuperar la historia también de lo que ha significado la revolución, pero también la revolución cubana ha sido muy enfática, me atrevería a decir dos cosas. Primero, la educación, en el proceso de alfabetización, en el proceso de masificación de la universidad, ¿no? Eso es algo de lo que Fidel Castro siempre estuvo orgulloso, pensar en que la persona más pobre en Cuba podía tener acceso a la universidad, que no fuese un privilegio. Y segundo, el sistema de salud, que es todo lo contrario a Estados Unidos, ¿no? Que pues quien tiene dinero vive y quien no muere, así de fácil, eso es el sistema sanitario estadounidense. Y lo que dice Fidel es, vamos a formar también no solamente médicos, sino formados en el internacionalismo. Por eso es que se crea la brigada Henry Reed, que ha estado en más de 60 países, y que tiene que ver con el origen propio también de la Revolución Cubana, con médicos, ¿no?, que participaron de la revolución, empezando por el propio Che Guevara. Entonces, lo que hacen es, hasta la fecha, han sido miles de cubanos y cubanas, médicos, a partir de esta brigada, que han salido, y lo vimos todos y todas, fueron pues, los primeros médicos que salieron durante la pandemia, en el 2020, que llegaron a los lugares más pobres, no solamente de América Latina, sino de Italia, ¿no? Este primer mundo que oculta, que también depende de oprimir a otras personas y de la pobreza a otras personas, y ahí estuvieron presentes las y los médicos cubanos. Y el desarrollo ha sido, el desarrollo científico en Cuba, pues a pesar de unas condiciones tan asfixiantes, también desarrollaron su propia vacuna de COVID. Hemos visto los avances en el tema del cáncer de pulmón, de Alzheimer, cosas que en otros países siempre pasan por las patentes, por privatizarlo absolutamente todo. Cuba ha insistido en avanzar en los estudios para el mundo, no solamente para los y las cubanas. Y lo que vemos en estos últimos días, pues ha sido, digamos, el último paso de esta asfixia de más de 60 años. Donald Trump, durante su primer mandato, ya había hecho varias cosas que tal vez no fueron motivo de los debates que hoy estamos teniendo en torno a Cuba, pero ya había impedido en algún momento las remesas, que son fundamentales, el tema del bloqueo al turismo, ¿no? Impedir, hoy hasta la fecha, se prohíbe que ciudadanos estadounidenses vayan a Cuba, ¿no? Más allá de esa prohibición, bueno, Cuba, si llegan a través de México y demás, bueno, hay varias formas, ¿no?, de que llegue, pero lo que vemos ahora es el tema del petróleo. El hecho de que hayan bloqueado tecnológicamente a Cuba impide que puedan procesar el petróleo que poseen, pero que no pueden procesar en los términos o en las dimensiones que ellos quisieran. Por eso es que piden, ¿no?, que pues de forma, y también hay que decirlo, no es que no quieran también comprarlo, el problema es que el bloqueo impide también que lo compren. Y en más de una ocasión hemos escuchado al gobierno, al pueblo decir, es que hay mucha comida o medicinas o demás que se pudren en el malecón, no porque el gobierno no quiera pagar, sino porque cuando saben que están por llegar, Estados Unidos les llama a esos buques y les dice, pues si desembarcas, te vamos a sancionar. Y te vamos a sancionar con millones de dólares y tu empresa se va a ir a la quiebra. Entonces, de ese nivel es lo que está pasando actualmente, pero también la respuesta creo que ha estado a la altura. Hemos visto, pues no solo México, que continúa con la ayuda humanitaria, obviamente el tema del petróleo sigue siendo pues sensible porque Estados Unidos decidió, ¿no?, Trump decidió que pues, se les puede poner aranceles a quien desembarque con petróleo. Ya lo vimos ahorita con la situación en Venezuela, que sigue siendo en algunos sentidos pues también confusa, ¿no? Porque pues Venezuela dice sí, gozamos de nuestra autonomía y sigue el chavismo, que de él sí es un cuadro del chavismo duro, pero al mismo tiempo dejan de mandar petróleo porque Estados Unidos lo dice. Entonces tampoco es verdad que haya una autonomía al 100% del proceso bolivariano. En el caso de México, pues también compartir más de 3,000 kilómetros con la frontera nos impide pues armar una brigada Pancho Villa y ahora invadir Estados Unidos, ¿no? Es decir, también la correlación de dependencia en la que se nos ha asumido durante 30 años con el Tratado de Libre Comercio, que fortaleció esa dependencia más allá de generar vías para también nosotros desarrollar industria, tecnología y demás, pues hace que cuando digan no manden petróleo, pues también México diga
¿qué hacemos? ¿No? Y hasta ahora está suspendido, la presidenta ha insistido en que se siguen viendo todas las vías necesarias, pero ya se anunció una flotilla, por ejemplo, ¿no? Que va a zarpar de diferentes países en próximas semanas para llegar a Cuba. Se especula que pueda ser una flotilla que lleve directamente petróleo. Hay organizaciones de Estados Unidos que están ahora juntando, ayer estaba revisando, llevan miles de dólares reunidos para dentro de 2 semanas enviar paneles solares que al menos llegarían a cubrir las necesidades de la mitad de los hospitales de Cuba. Es decir, hay bastante ayuda y lo que está ocurriendo en el Zócalo también no es menor, ya van varias toneladas que se están recaudando, han salido cada vez más iniciativas, pero sí creo que todo esto, ¿no? Todo este panorama de Venezuela, de Cuba, no solamente es para hacer memoria histórica, como para decir sí hay que ser solidarios, sino también para alertar que México sigue estando en esa lista, ¿no? O sea, México no ha dejado de verse por el gobierno y las élites estadounidenses como el patio trasero en lo más inmediato, en donde obviamente cosas que a lo mejor hay personas que les parecerán menores, ¿no? Y que pues obviamente no pensaremos que es la revolución, que vengan las grandes transnacionales e inviertan aquí, pero cosas así también generan molestias en Washington, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto de mandar ayuda humanitaria, nosotros diremos, bueno, pues ni es tanta, ni cuesta tanto, pero eso tiene loco a Marco Rubio, tiene loca a María Elvira Salazar, tiene loca a Mario Díaz Balart, a toda esa gente cuyos antecesores organizaron todos esos ataques terroristas en Cuba, están tratando de declarar a Morena, por ejemplo, como una organización terrorista, ¿no? No es menor lo que está ocurriendo, entonces creo que merece la pena que sigamos organizándonos, que sigamos leyendo también nuestra realidad clara internacionalista y que no nos crucemos de brazos porque parece que esto pues no va a terminar en los próximos días. Así que pues ahí lo dejo y abrimos el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Alina. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, ¿qué le van a quitar a Cuba? La pregunta es, ¿qué quieren de Cuba? Porque de Venezuela pues está muy claro, quieren el petróleo. Ya lo declararon, ¿no? Varias veces. ¿Qué quieren de Cuba? Pues yo también me preguntaba, ¿no? Y decía, pues, Cuba no tiene petróleo, Cuba no tiene... Pero resulta que sí, lo que no tiene es tecnología para explotarlo. Y eso nos lo dejaron muy claro los cubanos, porque decían, no es que, o sea, no queremos que nos vean también como una mina de recursos, ¿no? Pero al final hay petróleo, tiene reservas de níquel, y también la industria azucarera en un país como Estados Unidos, cuya industria también chatarra es tan fuerte, tampoco es menor. Pero yo sí creo que además de lo que pudieran ser los recursos naturales, es este gran castigo, ¿no? Es como lo que le pasaba a Julian Assange. No era qué tan grave. Julian Assange nos dijo que teníamos nosotros nuestra seguridad en manos de Estados Unidos y que las embajadas operaban como pues centros de espionaje, que pues se sabía, pero no había las pruebas que él dotó. Yo creo que Cuba es ese castigo ejemplar, ¿no? Es decir, Cuba terminó inspirando las grandes revoluciones que vivimos en el continente durante estas 6 décadas. Cuba terminó inspirando la revolución sandinista, terminó inspirando a Salvador Allende, terminó incluso, ¿no? También pues mostrando que había ese otro modelo posible, tanto de educación, de salud, de vivienda, de dignidad. Y yo creo que para ellos es importante asfixiarlo, ¿no? Es decir, en el caso de la lucha en contra de la Unión Soviética, no era solo por ser el enemigo en abstracto, era porque era un modelo masificado de millones de personas que decían, la vivienda es un derecho, y había un Estado al servicio de la sociedad, que le dotaba absolutamente a toda su población de vivienda por el simple hecho de ser sus ciudadanos, donde la salud no fuera los grandes negocios de las patentes, sino pues un derecho. Y yo creo que Cuba mostró eso, ¿no? Y terminó inspirando también después a lo que hoy se conoce como esa revolución bolivariana, en donde también dio una batalla internacionalista solidaria,
no nada más son los médicos cubanos o los maestros, también Venezuela, con Hugo Chávez, reestructuró el continente mismo con organizaciones como el ALBA, contrario al ALCA, ¿no? El ALBA TCP, donde decían, bueno, si tú tienes médicos, yo tengo petróleo, tú tienes soya, yo tengo trigo, ¿por qué pensar en el dinero de por medio? Si lo que se busca es satisfacer la alimentación, la salud, y entonces empezaron como estos trueques masivos en el continente, desmercantilizando también todos esos bienes. Y yo creo que eso es Cuba, van por Cuba por todo lo que ha significado, que no pudieron asfixiarla. Yo sé que el costo también va a ser muy fuerte, pero no estamos en un momento donde el imperialismo se pone a pensar qué tan prudente o no es hacer las cosas. Hoy lo que hablábamos ayer con los compañeros es que lo que se traduce hacer grande Estados Unidos de nuevo es hacer el colonialismo grande de nuevo, donde no importa ya esas organizaciones que sostuvieron durante casi 60 años a Estados Unidos, llámese la ONU, llámese el Fondo Monetario Internacional, llámese la Corte Penal Internacional, llámese toda esa arquitectura internacional creada después de la Segunda Guerra Mundial, que prometía que no iba a volver a haber un genocidio, no iba a haber guerras mundiales, iba a haber acuerdos comerciales. Todo eso, Estados Unidos sabíamos que lo usaba a conveniencia, pero ahora es que es el descaro, ¿no? O sea, imagínense que estamos pidiendo el mínimo de que se respeten acuerdos comerciales con los que nosotros como izquierda no estamos de acuerdo, pero ni eso quieren respetar. Es decir, parte de la lucha de la izquierda en este país fue acabar con el Tratado de Libre Comercio. Y ahora lo que está diciendo un gobierno de izquierda emanado de esas luchas es como, voy a ponernos de acuerdo en algo. No puedes levantarte tú un día y decir 50% de impuestos de aranceles al acero y 40% al aluminio y se me antoja al litio y demás, ¿no? Entonces, yo creo que ese castigo ejemplar, como en su caso contra cualquier periodista que buscara evidenciar, como lo hizo Julian Assange, había que castigarlo, había que condenarlo, ¿no? Nicolás Maduro igual ahora secuestrado, es que es una locura. O sea, ¿cuándo íbamos a pensar que iban a secuestrar al presidente del siglo XXI, ¿no? O sea, a lo mejor estamos pensando en otro momento, pero que ahora entra un país, secuestra al presidente, se monte cargo. Imagínense, uno de los cargos contra Nicolás era posesión de armas. O sea, ¿qué si él se duerme con una pistola junto a su cama? No está en Nueva York, no está en... Además, un país que se la pasa con armas en todos lados, ¿no? Y ese es uno de los cargos. Entonces, pues sí, no hay que minimizar esto de las reservas petroleras de Cuba, el tema del níquel. Mucho alegan los cubanos que por seguridad nacional también no se da a conocer los minerales que poseen, y yo lo creo, pero que también es un tema de recursos. Pero a mí me parece que es mucho más simbólico y sobre todo pensando en la obsesión de alguien como Marco Rubio, que ojo, Marco Rubio ha creado todo un mito en donde su familia habría sido exiliada de la Revolución Cubana, y resulta que cuando uno ve las fechas de cuando migró la familia de Marco Rubio, migró en el 56, 57, antes de que ganara la Revolución Cubana. Entonces él habla del gran exilio y demás, cuando en realidad su familia es exiliada de la dictadura de Batista impuesta por Estados Unidos. Entonces ni eso coincide, pero yo creo que aquí sí hay un tema ideológico de fondo con el caso de Cuba. Bueno, por ejemplo, a la hora de llevar temas como este de la izquierda, del socialismo, a alguna mesa, ¿no?, a platicar, uno de los primeros ataques que sale es, pues si tanto te gusta, vete a vivir a Cuba, vete a vivir a Venezuela, ¿no? Y incluso se ve alguien habla y dice, yo sí vivía en esos países, la neta era muy feo. Tú me platicas, ¿no?, que parte de eso se debe a los bloqueos comerciales, de salud, que les han impuesto a esos países, al constante ataque y acoso. ¿Qué otro argumento me darías tú para entender, ¿no?, para saber qué decirles a esas personas? Mira, a mí me ha tocado por coincidencias del destino ir muy seguido a estos países. De hecho, cada año se hace un encuentro en Cuba de periodismo al que normalmente asisto, porque se debaten cosas muy, muy interesantes, van periodistas de todo el mundo. Y yo siempre les digo, a ver, no es un tema de justificar
que todos y todas hemos hablado aquí con cubanos, cubanas, venezolanos, venezolanas, que vienen y te dicen claramente las cosas están mal. Y eso no es secreto, y eso no lo podemos negar ni como izquierda, ni como derecha, ni como nada. El tema es desde dónde recuperamos la historia de por qué las cosas están así, ¿no? Que pues ni siquiera tenemos que irnos a Cuba, Venezuela, eso pasa aquí en el país, en donde hay gente que asegura que hoy viven bajo una dictadura, ¿no? Y eso, digamos, eso pasa en cualquier país, y hoy hay una disputa permanente también en México para saber si hay o no una dictadura, si hay o no libertad de expresión, si hay o no un narcoestado, si hay o no, es decir, no es un tema exclusivamente de estos países. Y yo creo que también la izquierda, y que nos asumimos de izquierda en este país, también tendríamos que ser muy conscientes de que yendo a votar no se acaban las desigualdades, la pobreza, la corrupción, las contradicciones, ni mucho menos, sino es una batalla permanente. Lo que sí es que hay datos muy específicos tanto de Cuba como de Venezuela, que el momento en el que gana la revolución cubana se acaba el analfabetismo, ¿no? Gana la revolución bolivariana y se acaba el analfabetismo. Hay menos desigualdad, o sea, en el caso México también hay 13 punto y tantos millones menos de pobres, y es un hecho, ¿no? Y no de la presidenta y de Andrés Manuel, sino del Banco Mundial, que lejos está de ser bolchevique. Entonces, en el caso de Cuba, ha sido exactamente lo mismo. Es decir, hay un desarrollo tecnológico, científico. Hoy, por ejemplo, Cuba tiene una esperanza de vida de 78 años, que es exactamente la misma esperanza de vida que Estados Unidos. Es una locura pensar que bajo asedio aún así haya estas condiciones, y que en realidad desde el 59 ha sido de las esperanzas de vida más altas de todo el continente. Al menos está entre los 5 o a veces 6, 7 países con mayor esperanza de vida dentro del país, de la región. Lo que sí es que hay ya cosas muy concretas que son innegables. Hoy, por ejemplo, retrocedimos tanto que hoy se está negando el bloqueo. Ustedes vean en redes, el debate es si hay o no hay bloqueo. ¿Por qué si hay bloqueo puede llegar la ayuda humanitaria de México, ¿no? O sea, nos están disputando la historia hoy en día, y eso es lo que hizo Milei, ¿no? Que hoy Milei en Argentina está debatiendo si hubo o no hubo dictadura, si hubo o no hubo muertos en Argentina. O sea, en eso es muy peligroso, porque estamos de forma permanente, no hay nada ganado. Es algo que tenemos que seguir insistiendo. Y cuando dicen vete a Cuba, vete a Venezuela, bueno, es que hay una falta en sí de argumento total, ¿no? O sea, imagínate que ese sea el argumento, entonces vete a la luna, vete a la luna, ¿no? O sea, es una cosa totalmente absurda. En el caso de Venezuela, coincide el mayor número de migración justo a partir del 2015. Cuando empieza a ser declarada como una amenaza inusual y extraordinaria dentro de la región. ¿Qué impide ese bloqueo? Es que hay que ir, yo creo que una por una, ¿no? Así como, ni siquiera en Cuba y Venezuela, por ejemplo, en el caso de México, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, yo que soy de Xochimilco, impide masificar la técnica chinampera en el caso de México. O sea, hasta ahí entre esos detalles llegó el Tratado de Libre Comercio. No podemos masificarla porque va en contra de lo que se establece en las técnicas de cómo sí se puede cultivar. Pero sí podemos cultivar, ¿no? El maíz transgénico, que hoy la presidenta dice no. Todos esos detalles son también lo que llevaron en Cuba y en Venezuela. En Venezuela, el problema es que hoy sancionaron a tantos países, que los países dijeron, pues vamos a comerciar entre nosotros, ¿no? Pues si ya estamos todos en la lista. Entonces tú vas a Venezuela y encuentras farmacias, porque fue tan fuerte, a mí me tocó todo el tema de 2019, 2020, me tocó ir, cubrir todo este intento de golpe. Era muy fuerte porque era realidad que no había medicinas. Y eso fue uno de los grandes errores de la revolución bolivariana. El creer que iban a tener permanentemente y hasta el fin de la humanidad petróleo con el cual pagar absolutamente todo, y entonces no desarrollaron una industria interna. ¿Por qué? Pues porque podían pagar todas las medicinas que necesitaran. Entonces vino un bloqueo y una asfixia en donde decían, pues sí, no desarrollamos la industria farmacéutica, la alimentaria. Entonces fue muy fuerte en esos momentos.
Y lo que hicieron ahora es que tú vas y cada 3, 4 cuadras hay una farmamóvil, una farmacia, un cochecito de farmacias, además de las farmacias y los centros de salud, en donde la mayoría de las medicinas que tú consigues, que además son baratísimas las medicinas, muchas son iraníes, son rusas, son chinas, ¿no? Es decir, hoy sí hay un nivel de comercio entre todas estas naciones bloqueadas que permitieron salir adelante a Venezuela. El problema es que a Cuba pues se impidió que pueda exportar cualquier cosa. Ya no solo importar, sino exportar, que la industria también pues no, pues más allá del azúcar, del tabaco, del cacao, pues tampoco, dependían muchísimo del turismo. Y el turismo fue una de las principales cosas que empezaron a perjudicar, sobre todo a partir de 2017, en donde había muchos, por ejemplo, ya muchos, ¿cómo se llaman estos barcos donde te vas? Y cruceros, prohibieron los cruceros a Cuba. Luego, Trump en el 2018, si no mal recuerdo, prohibió todas las remesas. Después se quitaron un tiempo durante Biden, y después metieron a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Y eso generó otras nuevas medidas. Entonces ha sido bloquear las cosas que a nosotros nos parecen más normales, que tú puedes ir a comprar en la tienda de la esquina, es imposible hacerlo hoy en Cuba. Tú vas y tienes productos pues nacionales que están hechos con lo que se puede realmente, pero no hay formas de conseguir, a lo mejor eso, industria tecnológica, cosas para, es que ahora es una cosa el bloqueo que llega a las cosas más específicas que hoy impiden cualquier cosa. Lo que dice Cuba es, si nuestro proyecto es tan fracasado, ¿por qué siguen invirtiendo millones de dólares en hacernos fracasar? Déjenos fracasar solos. Y entonces que el pueblo se levante en contra de la propia revolución y ustedes vienen y hacen lo que quieren. Pero no es el caso. Entonces, pues hoy se sostiene mucho de la rebeldía de las y los cubanos, cuando decían que ahora que caía Nicolás Maduro todo el mundo iba a estar felices, pues en realidad lo único que vimos fueron a millones de personas en las calles de Venezuela pidiendo que les devolvieran a su presidente. En el caso de Cuba, cuando dijeron que había muerto Fidel y que por fin iba a haber una transición, lo que vimos fueron a cientos de miles de personas llorando a Fidel Castro y diciendo la revolución continuó. Y hoy es muy fuerte, de verdad es muy fuerte, no hay forma de decir que las cosas van bien. Si tú vas a Cuba, puedes ir a Cuba, eso se puede hacer, yo espero hacerlo en unas semanas para ir a hacer unos documentales. La cosa está terrible. La cosa está muy mal, lo que fui en marzo pasado, y lo que te dice la gente es, ni en el periodo especial, en donde empezaron con este bloqueo en los 90 tan fuerte, no estábamos así, ¿no? De que la gente te enseña las semillas de la planta con la cual si la ponen en agua caliente suelta una baba para usarla de jabón para lavar los trastes, es una cosa brutal. O sea, Cuba no está bien. Pero que no esté bien no significa que sea culpa del gobierno, ¿no? Porque la gente en ese malestar está respaldando su proceso. Y si tú vas hoy y hablas con la gente, de verdad es importante que vean Telesur. Yo fui corresponsal y productora de Telesur 7 años, aquí en Washington. Telesur le está transmitiendo las historias de la gente, diciéndote, pues sí, o sea, vamos a librar y vamos a ver cómo le hacemos, pero eso no significa que confundan quién es el enemigo. Y por eso es tan importante la ayuda humanitaria. O sea, hoy lo que podemos hacer es tratar de ayudar lo más que se pueda en términos de hacerlo autosustentable, como en el caso de las celdas solares, ¿no? En donde pues sí, mandas tu aceite para cocinar, pero no hay con qué cocinar. O sea, la cosa no es fácil, no es como que la revolución lo hace todo perfecto, en realidad la están pasando bastante mal. Y lo que escuchaba yo ayer es de verdad de una, no sé ni cuál sea el adjetivo, pero lo que dicen los cubanos es: aquí no sacan votos, ¿no? O sea, en eso está. Y ya habían pasado bastantes malestares en los 90, como para decir que hoy están peor, pero de eso se trata, de que hoy no digamos si se puede o no se puede mandar petróleo, sino lo absurdo que es
que a pesar de la violencia que puede ejercer Estados Unidos cometiendo un genocidio en Palestina, secuestrando a un presidente de Venezuela, amenazándonos con declararnos un estado narcoterrorista, no pase nada. O sea, el enemigo de aquí ni siquiera tendrías por qué estar hablando de Cuba y Venezuela, es por qué Estados Unidos sigue con la posibilidad de hacer eso sin que nada cambie. O sea, ¿en qué momento cedimos la soberanía global a unos matones en la Casa Blanca que dicen hoy bombarden aquí para que se enriquezcan? Porque, ojo, al final es eso, ni siquiera es Donald Trump, no hay que personificarlo en él. A principios del siglo pasado, las grandes empresas, los monopolios en Estados Unidos, representaban menos del 5% de la economía estadounidense. Hoy representan más del 90%. Es decir, la economía de Estados Unidos depende de que Elon Musk esté feliz, de que Mark Zuckerberg esté feliz. Son estos grandes empresarios los que están decidiendo el futuro del mundo. Son estas grandes inmobiliarias a las que pertenece Donald Trump, ¿no? Porque él no es que le haya echado ganas, él venía de una familia que se dedicaba a las inmobiliarias. ¿Qué quieren hacer en Palestina? Este plan que presentaron de paz es algo que hubiésemos visto hace unos años en Matrix o no sé en dónde, pero que vengan y te digan, queremos exterminar a toda la población, porque mira qué bonitos edificios, qué bonitas albercas, qué bonito va a quedar la Riviera Palestina. Es una locura. Y está pasando. Y eso es lo que quieren también en Cuba. Ellos ya tienen todo un plan de inversionistas para decir, miren qué bonita va a quedar La Habana, qué bonito va a quedar Varadero. O sea, es algo que es de verdad monstruoso, que no importa lo que tengan que hacer, a cuánta gente tengan que matar, mientras estos sigan ganando, ¿no? Que es el tema de las deportaciones en Estados Unidos también. Deportan porque hay alguien que se enriquece dólar a dólar con cada deportación. Son grandes industrias. Entre más deportas, más ganas. Entre más encierras a personas en los centros de detención, más ganan los centros de detención. Nada de eso es público, nada es del Estado. Todas son grandes empresas. Entonces, todo se trata de una pequeña élite, por mucho que suene a conspiración, es esa misma élite decidiendo en Palestina, en Cuba o lo que pueda pasar en México. Sí, creo que ya empezó a tocar una cosa que desde el principio a lo mejor quería yo que profundice un poco, porque mira, más allá del aspecto humanitario, y no quiero sonar aquí cínico, ¿no? Pero más allá del aspecto humanitario, hay unas cuestiones que sí son más que preocupantes, vaya, que dan miedo. Y el tema es el siguiente: si usted lee análisis económicos, los economistas están muy en claro que aunque el tocayo ahí de nuestro amigo Rudolf antes de la Segunda Guerra estaba loco, y sí estaba loco, que estaba tomando drogas, sí estaba tomando drogas, pero el hecho que muchos dicen que se lanzó en contra de la Unión Soviética porque estaba loco no es cierto. Él se lanzó contra la Unión Soviética porque se había metido en una dinámica económica que ya no podía sostener y necesitaba hacer esta movida. En este momento, cualquier economista sano en su juicio va a decir que MAGA no es sostenible y que este expansionismo absolutamente desfachado se debe a que lo tienen que hacer porque MAGA no está sostenible económicamente. Y esto da miedo porque van a decir, bueno, no van a dejar a que se quiebre su economía, van a hacer lo que tengan que hacer y con las consecuencias que sean. Entonces no sé cómo veo un poco este aspecto que tanto miedo da en el contexto mundial, ¿no? Porque digamos, no se van a parar con hacer una riviera en Palestina, vamos. Sí, yo creo que es frustrante en realidad, ¿no? Yo lo hablo con mis amigos y digo, estamos en un momento en donde están dispuestos a llevar las ganancias a tal lado que si no las obtienen pueden matar una bomba nuclear, ¿no? O sea, es que ese es el nivel de la crisis civilizatoria que estamos viviendo. Ya no es un tema de hasta dónde con las
uno diría, bueno, es que hay lógicas, es que no hay precepto que logre frenar esta lógica fascista que estamos viendo, que en efecto, y eso hay que desmitificarlo, el fascismo no es una cuestión de voluntad, de fobias o individual, ¿no? Esto no es un tema de Donald Trump o de Javier Milei, es la expresión de un sistema económico que tiene que ir hasta donde tenga que ir para seguir ganando. Y ese sistema económico ya no era funcional justamente con la crisis del 29. De ahí se origina ese primer momento que tendría después las consecuencias en lo que vimos con Mussolini, con Hitler, en donde no logras otorgar certezas a la población, pero también pues los oligarcas, los burgueses quieren seguir teniendo ingresos. Y quienes quieren tener más ingresos, pues justamente hoy son estos multimillonarios que también viven de esa guerra. O sea, todo se junta. Los grandes millonarios pues son los dueños de las industrias militares. Por eso es que Estados Unidos siempre dice vive de la guerra. En efecto, porque se activa la producción, ¿no? Tiene que contratar a más gente para producir más misiles, para distribuirlos. Entonces cada bomba también genera riqueza de los bolsillos de unos cuantos. Entonces lo que estamos viendo hoy es que este sistema económico ya alcanzó su máxima expansión. Ya no pueden más que esclavizar a la gente si es que quieren más riqueza, ¿no? O sea, el caso de Amazon es una de esas industrias en donde ya duplicaron, triplicaron jornadas laborales, ya expandieron los productos, ya acapararon la industria nacional, ya hicieron, y todavía quieren más. La única forma de ir por más es eso, es teniendo robots, porque ya no puedes sobreexplotar más a la gente que trabaja para Amazon. Y ese es el sistema económico en general. Es decir, ya bajo el sistema económico que tenemos, Estados Unidos ya no puede hacer más porque ellos establecieron el Tratado de Libre Comercio con México. Y ellos nos despojaron de un montón de cosas, y ahora que estábamos listos para renegociar ese tratado, creyendo que ya teníamos condiciones para sentarnos en la mesa y decir, oye, mira, fíjate que te pasaste de abusivo, pero pues ahora ya no puedes pasarte tanto, Estados Unidos dice, me vale tu tratado, ¿no? Cuando decíamos, bueno, es que ya hay una ONU, ya hay una CIDH, una Corte Penal, una Corte Internacional, llega a Estados Unidos y dice, bueno, sí, eso me funcionó durante un tiempo, pero no es que ahorita voy a matar a todos los que yo quiera y no me importa lo que tú me digas. Ese sistema que vimos nacer en la Segunda Guerra Mundial ya no sirve. Ni el económico, ni el político, ni el jurídico. Entonces, para alimentar la frustración, ¿qué hacemos? Porque yo le decía a unos compañeros, bueno, yo me la paso diciéndole a la gente, bueno, hay que informarnos, y yo creo que hay que informarnos. Hay que formarnos, hay que tener esto, pues no somos los primeros enfrentándonos a una lucha fascista, lamentablemente. Creíamos que el fascismo era cosa del pasado, pero no es verdad. Hoy estamos viendo un país que está asesinando a todo el mundo, está cometiendo genocidios, los está financiando, está yendo en contra de mujeres, niños, migrantes, de quien se le dé la gana, nadie lo para. Bueno, hay que saber cómo se detuvo, y lamentablemente, bueno, fue una lucha armada, ¿no? Donde tuvieron que hacer alianzas internacionales, que primero Estados Unidos estuvo apoyándolos, y después dijo, bueno, que siempre no, que la historia de Estados Unidos, que todo se le sale de Huacal, ¿no? Todos sus, sea en Panamá, sea en Cuba, ponen dictadores y luego ya no le hacen caso, y entonces hay que sacarlos por la fuerza y hay que acusarlos de narcoterroristas, es la historia de Estados Unidos. Pero ahora les digo, Venezuela hizo todo eso. Venezuela tenía una ciudad formada, organizada y armada, y le secuestraron al presidente. Claro que es desmoralizante, ¿no? Cuando dices, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Todos estamos chiquitos todos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? O sea, yo sí creo que la conclusión es cómo agitamos, ¿no?, las conciencias en una forma express para decir que no basta, y eso también pasa por el modelo de democracia que tenemos. No basta con ir a votar. Yo sé que logramos mucho a través de las urnas y que cada cierto tiempo hay que acudir a nuestra cita, pero es que esa democracia liberal es totalmente insuficiente.
O sea, no hay forma, y es lo que se debatía en Venezuela, que por cierto hay todo un mito de que no ganó Nicolás Maduro las elecciones hasta que llegó ahora el Departamento de Justicia y digo, pues no voy a apoyar a María Corina porque no tiene apoyo, y es como, no que había ganado ya las elecciones, ¿no? Pero el problema es ese, es cómo hacemos para, con todo lo que ya hicieron en Cuba, en Venezuela, que lo hicieron en los 60, 70, según las guerrillas, las izquierdas en México, ¿cómo hacemos que este movimiento sea cada vez más organizado, más disciplinario, que tengamos también altura de miras, ¿no? Y entendamos que el pragmatismo, por ejemplo, en el gobierno es solo una parte de lo que tenemos que aspirar, pero que no se puede combatir el pragmatismo, las alianzas, si no es construyendo algo paralelo, ¿no? Porque de repente también los grandes debates han sido el sectarismo, el infantilismo, o el otro lado el ultraizquierdismo, en donde las cosas tienen que ser así, pero no construimos nada para que sea así, ¿no? Y yo sí me pongo ejemplos de dentro del partido, ahí de repente, a mí me toca dar cursos por todo el país, tengo esa gran fortuna, y de repente pongo mucho el ejemplo de Rommel Pacheco, ¿no? Que todo el mundo decía, es que como Rommel, ¿por qué lo ponen? Y yo decía, bueno, sí, pero fui a Mérida y toda la gente que se sumó al partido tenía 3 semanas de haberse sumado al partido. ¿Dónde está el líder bolchevique en Mérida que va a sustituir a Rommel Pacheco? O sea, yo estoy de acuerdo en que no queremos a Rommel, pero ¿dónde están nuestros liderazgos revolucionarios, populares, feministas, de izquierda, tocando casas, construyendo círculos de estudio? Y es bien fuerte, porque creo que, lo veo ahora, ¿no? Es en el debate de la nueva escuela mexicana. Yo entiendo que, y yo coincido, no queremos ni a uno ni a otro, bueno, es mi postura, ¿no? Que de repente es como, claro, sabemos el historial de ciertos personajes y no nos gusta ese historial, pero de repente también, pues, atrincherándonos en un cubículo, pues también no creo que esa sea la nueva escuela mexicana, ¿no? ¿Qué sí es la nueva escuela mexicana? Pues yo creo que eso es lo que tendríamos que estar debatiendo todos, más allá de subirnos a las redes sociales y decir, este sí me gusta, este no, esta... Yo creo que hay una gran tarea desde cada una de las trincheras, porque el horizonte no es menor. Combatir a ese imperio que sí está herido y cada vez es más salvaje porque ya no goza de esa hegemonía, que es la parte buena de toda esta historia, que Estados Unidos ya no tiene la hegemonía que tenía hace 40, 50 años, el dólar ya no es la moneda en la que más se comercia, y yo cuento mucho que Marco Rubio hace un año salía muy enojado en CNN a decir, es que es importante que todos se sometan a que el dólar siga siendo, porque si el dólar no sigue siendo la moneda en la que todos comercian, ¿cómo nosotros vamos a ejercer bloqueos económicos y sanciones en contra del mundo? Y yo, claro, Marco, te estás dando cuenta, eso ya no es el punto, ¿no? Justo por eso ya el dólar no es la moneda hegemónica. Por primera vez hace unas semanas, el dólar dejó de ser esa moneda. O sea, estamos viendo momentos inéditos, pero para fortalecer todo ese nuevo mundo, porque ojo, el capitalismo ha mutado un montón de veces y ya hemos tenido esta charla en varios momentos del siglo, diciendo, bueno, ya el capitalismo, ya, bueno, sí, no, pero pasó de un capitalismo comercial a uno financiero, luego dijo, bueno, estoy medio mal, vamos a pasar a uno neoliberal, y ahora el neoliberal dice, pues ya se está agotando, pero eso no significa que venga la lucha revolucionaria y un modelo sostenible. Entonces yo creo que, pues sí, necesitamos generar espacios donde tengamos universidades revolucionarias, en donde tengamos a nuestros vecinos y vecinas organizadas, donde logremos contribuir a la soberanía alimentaria, energética, tecnológica. La soberanía tecnológica es algo fundamental que no se está, creo, debatiendo en las universidades. ¿De dónde va a salir esa soberanía si no es a partir del Politécnico, de la UNAM? Esa no va a venir de presidencia, esa no va a venir de un partido. Ese debate se tiene que estar dando aquí y estar diciendo qué carreras necesitamos para dar esa batalla a futuro. Bueno, ustedes lo ven en China todos los días. Una cosa loquísima. O sea, el nivel, estaba viendo videos que mandaron unos amigos, donde están sembrando con drones. O sea, ¿dónde estamos nosotros en ese desarrollo tecnológico? Para construir ese otro mundo, pues también necesitamos primero imaginarlo, saber que sí es posible y que también nosotros jugamos un rol fundamental en ello. Gracias. Bueno, ahora que mencionaste China y por ejemplo,
ejemplo, Rusia, que son aliados, o fueron, o no sé, o más bien la pregunta es esa, ¿qué pasa con China y Rusia, potencias grandes, que apoyaban a Venezuela y Cuba? O sea, ¿qué pasa con ellos? Yo creo que la síntesis la daba un amigo cubano ayer que decía, nadie nos va a venir a salvar, ¿no? Si no somos nosotros. Y yo creo que esa es la gran herencia del sistema capitalista que conocemos. Que al final unas cosas son las alianzas tecnológicas, incluso ideológicas, pero al final, y por eso es tan fuerte lo que hace la presidenta, porque está solidarizándose lo real y concreto con Cuba más allá de las declaraciones, pero lo que dicen es, al final Rusia también tiene sus problemas, y China también tiene sus problemas, y desatar una tercera guerra mundial por salvar a Nicolás Maduro, pues también es algo que se tendrán que pensar los propios gobiernos. Y es muy triste y al mismo tiempo es algo real. La política no es algo de deseos y de voluntades, sino es medir la correlación de fuerzas absolutamente todos los días. Y hasta dónde te metes y hasta dónde no. Y lo que hay muchos debates ahora sobre cómo se está dividiendo el mundo. Y hay quienes aseguran que pues mientras China y Rusia están negociando el Medio Oriente, incluso partes de África, habrían cedido la potestad a Estados Unidos, ¿no? Yo no diría ni sí ni no, yo sí creo que hay una suerte de negociaciones todo el tiempo, porque lo que menos quisiéramos, y por mucho que esté loco Trump, pues desatar una guerra no es cualquier cosa. No es nada más de, bueno, ahora sí vamos a mandar misiles y vamos a mandar bombas, y hasta no agotar la última posibilidad. Y mucho se habla de eso, de que incluso no es la primera vez, ¿no? También recordemos la crisis de los misiles, en donde Rusia estaba sí, no, y hasta donde Cuba, o con la caída de la Unión Soviética, hasta donde Rusia iba a seguir o no apoyando a Cuba. Y pues sí, uno se casa también con los ideales y con grandes discursos de Fidel Castro, en donde pues Fidel decía hay que ser solidario sí o sí, ¿no? Y lo ejecutaba. Ahora que el gobierno de Boric pensaba sí o no mandar ayuda humanitaria, pues todo el mundo le recordó que Fidel Castro, en el momento de asfixia al gobierno de Salvador Allende, sale Fidel y dice, pues aquí tenemos poco, pero lo vamos a compartir, ¿no? Y que quien tenga 2 libras de azúcar, les pido que renuncien a una para mandarla a Chile. Y esos son, digamos, los ideales, pero el punto es que ya no estamos a principios del siglo XXI, donde había muchos gobiernos de izquierda. Y hoy se vuelve aún más tétrico el horizonte, en donde pues en su momento teníamos a los Kirchner en Argentina, teníamos a Bachelet, que pues no era la gran bolchevique, pero bueno, no era José Antonio Cast, ¿no? En Chile, teníamos a Evo Morales en Bolivia, teníamos a Pepe Mújica, teníamos a Lugo, teníamos a Lula, a ese primer Lula, que también Lula no es el mismo Lula que hoy, también porque la derecha ha avanzado y no tiene el mismo margen. Recordemos, Lula compite contra Geraldo Alckmin en una elección presidencial y hoy es su vicepresidente, ¿no? O sea, el Alckmin era el que competía por la derecha y ahora está gobernando con Lula. Teníamos a Rafael Correa, es decir, esa llamada década ganada de principios de los 2000, pues queda muy poco de eso. Y hoy tenemos elecciones en el continente en donde pues también Venezuela se quedó muy sola, ¿no? O sea, Venezuela, ya Maduro, pues sí, tenía alianzas, sobre todo también en otros países de otras regiones, pero América Latina, el propio continente, dejó sola a Venezuela en estos últimos años, a pesar de que Venezuela fue profundamente solidaria con muchos de estos países. Y ahora, pues solo nos queda, pues ¿qué nos queda? Nos queda ese Brasil de este Lula, que ya no es pues el aliado de las grandes masas, tiene muchas limitantes en ese sentido. Tenemos a Gustavo Petro, que a veces pues es su peor enemigo, y le decimos ya deja de tuitear, Petro, por favor, ¿no? Y nadie le quita el celular. Tenemos a Petro, teníamos Honduras, que también ya no tenemos, tenemos México, y para de contar, ¿no? Es decir, el panorama también es muy adverso, y eso explicaría que también pues no iban, sí, o sea, ¿por qué tendría que venir desde Rusia cuando desde América Latina
no se está condenando esa violación a la soberanía como debería de ser. Otra cosa sería si aquí los gobiernos de la región hubiesen dicho, aquí no va a pasar eso. Y entonces nos caiga bien, nos caiga mal Nicolás Maduro, vamos a defender la soberanía de Venezuela, pero tampoco pasó. Entonces, pues estamos en un año además muy importante porque son elecciones en Colombia y Brasil, y yo la verdad es que, bueno, los colombianos están muy confiados, como ellos solos, de que va a ganar Iván Cepeda, pero es tristísimo ver que es un candidato que es increíble, es brillante, yo lo admiro mucho. Iván Cepeda es un militante de primera que debió ser presidente hace mucho tiempo, pero imagínense, es un presidente que hace campaña con chalecos antibalas y que ya intentaron hace una semana atentar otra vez contra Gustavo Petro. O sea, Colombia no está ganada del todo. Y Lula está ahí como viendo qué pasa, entonces vamos a ver también este año que viene. Yo tengo clase a las 2:30, entonces me retiro, pero quiero comentarle, mucho de este problema es lo que decía el profesor. Así como aquel amiguito de Alemania y trató de invadir, necesitaba petróleo, necesitaba recursos. En este caso, Donald Trump, Estados Unidos, el imperio, tiene una deuda impagable. Tiene una deuda impagable que cada vez se hace más grande día a día. Quiere dinero y quiere recursos de cualquier lado a costa de darle patadas a quien sea, porque todavía se sienten, desde el punto de vista militar, todavía se sienten impunes, todavía se sienten supremacistas. Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda parte es formas de pensamiento. Ellos traen una forma de pensamiento que viene desde justo antes de la primera revolución industrial, en donde ellos son los que tienen la potestad de los recursos del mundo. Pertenezcanle a la sociedad que le pertenezcan, son para ellos, porque por ahí hay un designio por el cristianismo puritano protestante. Entonces, que sí se la han creído a pie juntillas. Entonces, y sí, a nivel de nosotros, lo que sí se tiene que fomentar un poco más es círculos de estudio dentro de las escuelas. De hecho, yo estaba tratando de plantear, aunque está difícil porque dentro del instituto ahí está muy permeado y el pensamiento, este tipo de pensamiento que ya conocemos todos, de establecer periódicos murales, que la gente despierte, se entere, porque venimos de muchos años con una forma de pensamiento. Y aunque haya habido un cambio de gobierno con Andrés Manuel, ahorita con Claudia y más adelante tal vez otro, no va a cambiar porque todavía sigue permeado ese pensamiento. Entonces necesitamos nuevas formas de pensamiento. ¿Sí? Me retiro, perdónenme, tengo clase. Mi materia es sociedad y conocimiento, pero la estamos transformando en economía, ciencia y sociedad. Y bueno, lo que dice el compañero, en realidad Estados Unidos se cree que tiene para menos de una década recursos petroleros. También eso alertaría evidentemente la necesidad de ir por Venezuela. Y bueno, esto que dice el compañero, en realidad hay que recuperarlo porque también generacionalmente ese fue el reto, y por mucho de lo que se perdieron estos gobiernos de los que yo hablaba, fue justamente por la falta de ese relevo generacional. Bueno, primero porque no todos fueron tan buenos gobiernos como debieron o pudieron haber sido, segundo por la burocratización misma de los procesos, pero sobre todo por no generar ese pensamiento intergeneracional y que creyeron que hoy todo el mundo podía, y que pasa mucho con muchos jóvenes lamentablemente, hoy ya en día, ya llevamos 7 años de la Cuarta Transformación, quienes hoy ya están en las universidades, ya no les tocó pues ver, ¿no?, las represiones que nos tocaban, todas las marchas, comer gas lacrimógeno a cada rato, o incluso también que los destituyeran de las universidades, la persecución, etcétera. Y va a ser importante cómo generar nuevas formas también de acercamiento, y yo siempre creo que seguimos subestimando el poder de la cultura, ¿no?, a través de la música, a través del arte, estaría bueno pues volver a recuperar. ¿Compañeras? Sí, mi pregunta va en este sentido, y a lo mejor va a ser muy, nos vamos a desanimar mucho, pero
¿cómo se puede luchar contra eso cuando justamente dicen, sí, informarnos, sí, pero los medios están en manos de la oligarquía, o sea, toda la gente se informa y el algoritmo nos manda lo que quieren como quieren que pensemos, y los grandes dueños de de esta industria que informa y de las redes sociales, pues también están entre los grandes capitalistas del mundo, ¿no? Entonces es así como una pelea que casi está perdida de inicio, ¿no? ¿Cómo le empiezo? Si esa es mi forma de informarme, y esa es la que tenemos aquí a la mano, ¿no? Claro. O la que tenemos más a la mano. Sí. Yo creo que es mucho el debate que tenemos estos días, que se pierde y se va a otros lados que a mí me parece no tendría que importarnos, ¿no? Esto de quién es el malo de la historia con los Max Arriaga, me parece que ese no tendría que ser el fondo, pero sí la nueva escuela mexicana, ¿no? Es decir, ¿por qué es tan peligrosa? No sé quién haya hecho los textos y quiénes son los personajes dentro de la SEP. El poder de la educación como una herramienta revolucionaria es fundamental, y es algo que entendió justo Venezuela, Cuba, que entendió los grandes procesos que lograron sobrevivir a las agresiones imperialistas, a las agresiones económicas, que es el desarrollo de un pensamiento crítico. Yo a veces veo que hay gente que te dice, es que le tienes que creer a tal persona, ¿no? O ver a este noticiero porque dice la verdad. Y yo no creo que esa tendría que ser la recomendación, más bien es cómo generamos un pensamiento crítico de forma permanente que nos garantice que lo que estamos definiendo y nuestro actuar va en función de los elementos que nosotros ya entendimos que es una conclusión. Por ejemplo, el tema de los medios de comunicación, pues evidentemente ya sabemos, y parte creo de las lecciones pedagógicas que ha tenido la Cuarta Transformación, es identificar por qué los periodistas dicen lo que dicen, ¿no? Ya nos enseñaron todos los contratos multimillonarios que tenían López Dóriga, Loret Mola, ya nos enseñaron que pues Milenio, que Televisa, que TV Azteca cobraban tanto, y que entonces se entendía que la estrategia comunicacional pues era lo que dijera el gobierno en turno, que había que aplaudir las privatizaciones, que había que aplaudir, eso ya lo tenemos desarrollado. Pero la respuesta de muchos de nosotros, pienso en mi familia, fue, pues entonces ya no vamos a ver eso y vamos a ver a los youtubers, ¿no? Y digo, bueno, o sea, sí, pero al final el pensamiento no tendría que ser a cuál youtuber veo, porque también mis compañeros y compañeras, pues también se benefician económicamente de la monetización de lo que ellos digan, ¿no? Entonces yo no estoy diciendo que sea malo, porque pues obviamente yo tengo que comer y tengo que pagar la renta y tengo que, ¿no? Soy un ser humano y obviamente de algo tengo que vivir, pero es una falsa neutralidad. Yo siempre les digo, a ver, yo me enuncio desde donde yo trato de ser lo más transparente, pero también hay compañeros que no tratan de ser transparentes y entonces invitan a, no sé, a Noroña porque les da un montón de visualizaciones que se traduce en un montón de dinero. ¿No? No es porque sea la visión más correcta, más ética, que pues muchas cosas coincidimos, en otras no, o de repente esto, de vamos a tirarle a Mario Delgado porque, uy, ¿cómo monetiza tirarle a Mario Delgado? O vamos a entrevistar a Manzarriaga porque está en tendencia y entonces todo el mundo quiere escuchar. ¿Y dónde queda entonces el debate sobre dónde está la nueva escuela mexicana? De todo lo que ustedes vieron estos días, ¿cuánta gente empezó a decir quién era Freire? ¿Cuál era el modelo que se está? Nadie. Y a mí me parece bien peligroso porque entonces cambiamos de alguien que mercantiliza a favor de las editoriales de Santillana y de Trillas por otro que monetiza tirándole a tal o cual persona. Entonces ahí pues yo pienso en que obviamente no es fácil llegar a ese punto de ese pensamiento crítico, pero sí tendríamos que empezar a generar estos círculos, esto que ahí en el instituto hablamos como esta conciencia colectiva. En el momento en el que tú dejas el individualismo, porque también entramos en una nueva fase, no solo es el youtuber, es el influencer. Y eso es bien peligroso. Yo creo que el influencer es la gran derrota comunicacional ideológica de las izquierdas, en donde tú le cedes tu capacidad de pensamiento crítico a una persona, y entonces tú dices, lo que él diga, yo creo. Y es horrible,
porque entonces el influencer ya no le debe nada a nadie. Es en sí mismo la salida, la luz, el horizonte, y entonces como yo soy influencer, yo tengo que ser diputado, como yo soy influencer, yo pongo a candidatos de la Suprema Corte, como yo soy influencer, yo determino, y eso es una gran derrota, porque los grandes procesos solo pueden ser revolucionarios si son colectivos. Y cedimos toda la colectividad en nuestras redes sociales. Ya no nos reunimos para debatir qué pensamos de la nueva escuela mexicana, ya no nos reunimos para pensar cómo contribuimos desde Zacatenco a un proceso de investigación, de desarrollo y soberanía tecnológica, ya no nos reunimos solo cada que hay elecciones, y eso para preguntarles, o en el mejor de los casos nos reunimos en junio pasado para preguntar cómo es, que lo hice con mi familia, ¿no? Lo de los jueces, para explicarnos qué era eso de la reforma del Poder Judicial y cómo íbamos a votar, porque no tenían idea, ¿no? Esas son nuestras últimas reuniones. No nos estamos reuniendo de, oye, ¿por qué Cuba la están asfixiando? Nos mandamos, o sea, un post, ¿no? De, mira, pues hay una copia. Y quien entendió lo que era Cuba va a donar, pero quien no. Entonces yo creo que esos momentos colectivos no hay que cederlos. Sí me preocupa mucho el tema de la comunicación, y que también por eso lo participo en un montón de espacios, porque digo, es importante, ¿no?, escuchar a más personas, debatir en otros términos y cambiar la conversación, y a veces a mis compañeros no les gusta mucho, porque ellos quieren irse con quién es el bueno y el malo de la historia, y a quién fundamos y cancelamos y a quién no. Es como, no, ahí no va a estar, y a mí me preocupa mucho que al no haber estos debates, pues al final yo veo, y espero sea un error solo de percepción, pues muy sola a la presidenta, por ejemplo, ¿no? Que la presidenta todas las mañanas tiene que salir a decir, no, miren, no estamos peleados, se agradece y vamos a hacer no sé qué. No, miren, es que allá no es, y era como, ¿y dónde está la gente sacando los grandes procesos de transformación en comunicación? ¿Dónde están los medios públicos sentándose con la gente, teniendo grandes asambleas y decir, oye, a ver, ¿tú qué contenidos estás pensando? ¿Qué es lo que tú quieres ver? ¿Dónde están los funcionarios también? Y eso es algo que no quiere la derecha, ¿no? Cuando dices que Morena está metida en el gobierno, y es como, oye, pues sí, es lo normal, ¿no? O sea, me preocuparía que no. Pero yo creo que hace falta otra vez colectivizar, porque solo a través de los grandes debates colectivos se dio la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, se dio los mentados 4T, las 4T se dieron a partir de que gente se puso a pensar en que podíamos cambiar colectivamente este país. Y entonces había un proceso de discusión sobre qué iba a pasar con el agro, con el campo, qué iba a pasar con la educación. Un gran proceso como el de Lázaro Cárdenas se entiende porque hubo un debate colectivo de los magisterios, de los sindicatos. Se puso a debatir sobre las escuelas normales rurales, porque había una relación directa entre la educación y el campo. Y eso a veces se abandona. Creemos que con ir a votar pues ya es suficiente, y con ver ciertos programas de izquierda es suficiente, pero de verdad desconfíen de todos nosotros. Desconfíen en serio. Yo participo en muchos medios de izquierda y de verdad se los puedo decir, desconfíen de todos. Desconfíen porque nunca saben si le están pegando a tal senador, a tal senadora, que por mucho que nos caiga mal, porque muchos nos caen mal, por poner a otro, y porque ya traen agenda. Entonces sí, la verdad es como que, pues, no es desalentarnos, al contrario, es creer que sí podemos generar otros espacios de comunicación, de educación, si son posibles. Gracias. Cuando tengamos, yo aquí me quedo. Ya se nos acabó el tiempo, creo que hay un examen. No, hay seminarios. Bueno, pues podemos ir al pasillo. Pues yo le agradezco mucho sus palabras. Muchas gracias. Los gracias a quienes siguen y lo que alcancé a captar de toda esta problemática que vivimos a nivel mundial. En nuestra situación social en México tenemos que ser objetivos y ver esa manera de orientar a los alumnos en la objetividad.
Y en base a eso, la mexicanidad, que tenemos culturas ancestrales y han permanecido por muchos años, y pues ver cómo cómo lograron sobrevivir a esa invasión europea y analizar la situación actual. Le agradezco mucho y pues muchas gracias por haberme invitado, maestro. Luciano, ¿querías decir Sí, solo un algo? comentario. Me parece interesante la plática, pero la ponente tocó algunos temas en la cuestión de la educación y a mí me parece que sería interesante que pudieran quienes organizaron esto, organizarlo sobre la discusión sobre la educación, porque es donde nosotros tenemos más, sabemos, ¿no? La cuestión educativa. Por decir, mira, si tomo el presupuesto de la UNAM, entre el número de estudiantes de la UNAM, un estudiante sale un poco más de 11,000 pesos mensuales. Si tomo el presupuesto del Instituto Politécnico, entre el número de estudiantes del Politécnico, un estudiante en el Politécnico cuesta 7,000 pesos. ¿Qué está pasando? Si veo cuánto gana un profesor por hora de asignatura en el Politécnico, gana menos de 400 pesos la hora, semana, mes. Si veo cuánto gana un profesor de secundaria por hora, semana, mes, gana más de 600 pesos. Y ahora, el deterioro de la educación, el instituto hace, en el 2005, estábamos como en el lugar 350 del QS Ranking Mundial de Educación. Hoy estamos en el 950, o sea, vamos en caída libre. El deterioro de la educación, particularmente del instituto, para no meterme en otros lados, es brutal. Entonces a mí me parecería que habría que discutir estas cosas. Claro, uno puede hablar incluso de primaria. ¿Yo qué podría decir? ¿Saben cuántos libros le dan a los niños en la primaria? Mínimo 6. Y luego el profesor le recomienda a unos 7. ¿Cuántos meses de clases son? 9. Eso no se discutió en el rollo de Max Arriaga y de Mario Delgado. Y uno dice, pero los temas son repetitivos, porque a los niños hoy les enseñan a dividir y mañana practican y pasando mañana practican y la siguiente semana practican. Y entonces 7 libros para 9 meses de clase. Híjole, claro que yo no sé cómo está la educación en primaria, pero a mí me gustaría que estas cosas que yo mencioné se pudieran poner sobre la mesa y discutirlas. Gracias. Bueno, Alina, te damos las gracias por haber ocupado parte de tu tiempo en venir a hablarnos, darnos estos datos tan importantes, tu reflexión. Yo te sigo en tus redes sociales y bueno, pues podemos empezar por ahí algunos que tal vez no conocían. Muchas gracias. Esta es tu casa, eres bienvenida cuando quieras. Espero que no sea la primera vez que la última. Entonces, aquí nos muchas vemos gracias. y organizamos Muchas un juego de gracias. gracias. Gracias.